Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Vamos a platicar con el Coordinador General de Asuntos Jurídicos en el Estado, del Gobierno del Estado, Juan José Peralta Fósil. Finalmente se hace una modificación a la ley de maternidad subrogada. A lo largo de muchos meses, ya años, hemos estado difundiendo información al respecto de este procedimiento, en donde había unos vacíos legales inmensos y se estaban afectando los derechos humanos de las diferentes partes involucradas en un procedimiento como este, ya sea padres contratantes, madres gestantes sustitutas y sobre todo los niños. Finalmente, el Congreso del Estado aprobó una ley y invitamos a Juan José Peralta Fósil para que nos platique sobre esta modificación que se hizo, cómo llegan a esto y a que nos resuelva ciertas dudas. Bienvenido. Sí, Iliana, buenos días. Primero agradecerte mucho la invitación que me haces para comentar la reforma al Código Civil en este tema tan importante. Y bueno, me da mucho gusto compartir los micrófonos contigo porque has sido una persona que ha investigado el tema. Sabemos de la investigación que has hecho con mucho interés, que hayas compartido como tabasqueña esta preocupación que tiene también el gobierno del Estado y que tus análisis han sido también referente que hemos tomado en cuenta para que la reforma saliera lo mejor posible. Entonces, muy agradecido con la invitación y saludando a tu amplio auditorio que seguramente nos está escuchando. Y una reforma compleja, Juan José, porque tenía una cantidad de aristas sensibles, tan difícil de contemplar. ¿Cómo resolvieron eso? Bien, el hilo conductor de la reforma apunta a dos referentes necesarios. Uh-huh. El respeto a los derechos humanos, como bien lo decías al inicio de la charla, y por otra parte, el control que debe haber para evitar, y hay que decirlo, este problema de comercialización que llegó a darse desde Tabasco con la vida, el bien más preciado de toda sociedad, de toda colectividad. De tal manera que lo que hicimos fue conjugar ambas cosas, uh-huh. No un control que vulnerara derechos, pero al mismo tiempo poder regular bien la situación. ¿Ante qué estamos en la reforma? En primer término, conceptualizar lo que es la reproducción humana asistida. Y esta reproducción humana asistida tiene dos modalidades, la subrogada y la sustituta. Uh-huh. Comento qué es una y qué es otra, tomando como referente la definición legal. Uh-huh. La gestación subrogada implica que la gestante sea inseminada aportando sus propios óvulos y que después del parto entregue el recién nacido a la madre contratante mediante adopción plena. Uh-huh. Y la sustituta implica que la gestante sea contratada exclusivamente para aportar en su vientre un embrión obtenido por la fecundación de gametos de la pareja o persona contratante. A ver, aquí me llama la atención que finalmente se ponga el tema en la mesa sin tabúes, porque se habla de contratada. Antes se buscaba que fuera una situación altruista y eso vulneraba la seguridad de las madres gestantes, sustitutas o subrogadas, ¿no? De acuerdo. Estamos ante la figura de un contrato civil. Ajá. Y ahorita que tocas el concepto de la visión altruista, esta no la pierde la reforma. La idea central es terminar con la comercialización. Quien desee hacerlo de manera altruista o voluntaria, ya el Código Civil pretende las reglas. Uh-huh. Evidentemente que habrá gastos por la reproducción humana asistida, eso es una cuestión distinta a la relación contractual entre la pareja contratante y la madre gestante. Y aquí vale la pena empezar a hacer algunas reflexiones. Esta reforma, ¿quiénes son los que tienen acceso a ella? Esta ha sido una parte que en el debate local y en el análisis y debate nacional es una pregunta interesante. Tenemos que puntualizarlo bien. El acceso a este derecho de reproducción humana asistida lo tienen ciudadanos mexicanos. Esto hay que dejarlo muy claro. Buenísimo. 2, cónyuges o concubinos.
concubinos son aceptados. Son aceptados. Okay. La reforma comprende a los concubinos. ¿Quiénes pueden ser madres gestantes? Mujeres cuya edad esté dentro de los 25 y los 35 años. ¿Quién puede ser madre contratante? Mujeres que estén entre los 25 y los 40 años. Esto es, por así decirlo, el marco de referencia que nos lleva al aspecto humano de la situación. Regreso, ciudadanos mexicanos, es decir, personas de nacionalidad extranjera, obviamente distinta a la mexicana, no tendrán acceso a este derecho. ¿Y eso a partir de cuándo? Porque yo te aseguro que ya, ahorita hay muchos procedimientos ya arrancados con padres contratantes extranjeros. ¿Cuándo se detiene esto? Es correcto. Respetemos el concepto de derecho de que no hay ninguna ley que pueda ser retroactiva. Esto es a partir de que inicie la vigencia de esta reforma al Código Civil. ¿Cuándo inicia la vigencia de esta reforma? Cuando sea publicado en el periódico oficial del Estado. Juan José, ya vimos quiénes son los candidatos a participar en un procedimiento así. ¿Quiénes no? ¿Quiénes no? Decía yo que al quedar reservado a ciudadanos mexicanos, extranjeros de nacionalidad distinta a la mexicana no tendrán acceso a este derecho. 2. Cónyuges y concubinos pueden. Personas en matrimonio del mismo sexo no pueden, ni tampoco los solteros. Esto lo preciso porque nos lo han preguntado, inclusive del ámbito nacional. No estamos ante una actitud de discriminación. ¿Por qué ahorita en este momento no se contempla el acceso a un matrimonio de personas del mismo sexo? Porque en el estado de Tabasco aún no se ha creado esta institución jurídica en cuanto al matrimonio entre el mismo sexo y tampoco la adopción entre personas del mismo sexo. Ya en el Congreso del Estado hay iniciativas presentadas por legisladores y por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, y cuando el Congreso del Estado y los diputados se pongan de acuerdo y legislen, evidentemente este derecho tendrán acceso también estas personas, pero no solamente en reproducción humana asistida, sino en todas las figuras del derecho civil que van a tener también como derechos y obligaciones. Entonces lo puntualizo, no es discriminación, es simplemente que hoy no existe la figura jurídica para poder otorgarle esos derechos. Nos han preguntado, ¿y los solteros por qué no? Bueno, decía yo que sí son sujetos de este derecho, cónyuges, pero también concubinos. El concubinato es el concepto jurídico de la unión libre. Ahí hay soltería, ahí el estado civil es soltería. Ahí los solteros que están en su faceta de unión libre o concubinato pueden acceder también a este derecho. Y quiero comentar, porque nos decían que violentábamos derecho humano de los solteros, porque les impedíamos su derecho a formar una familia. Quiero decir, y lo voy a comentar también en términos de derecho civil, que en el estado de Tabasco, los mayores de 25 años, en pleno ejercicio de sus derechos, pueden adoptar a uno o más menores o a un incapacitado, aun cuando sea mayor de edad, siempre que el adoptante tenga 15 años más que el adoptado y que la adopción sea benéfica a este. Es decir, en el estado de Tabasco no se le restringe a quienes tienen su estado civil como solteros su derecho humano a tener una familia. Eso hay que dejarlo claro. Perfecto, esa es una de las partes, lo que tiene que ver con lo contratante. A lo largo de estos años en la investigación que hemos realizado y que hemos compartido contigo, había más que la parte de los padres contratantes, que sí hay situaciones complicadas, los más vulnerables que encontrábamos eran los niños, ¿no? ¿Qué pasa con estos niños? ¿Cuál es el seguimiento? ¿Cuántos niños han nacido bajo este procedimiento? ¿Qué trato les están dando? Por un lado, ¿cómo quedan protegidos sus derechos en esta modificación? Y el de las madres sustitutas, en donde hemos tenido testimonios incluso de trata de personas.
estas dos partes, ¿cómo quedan protegidas en la ley, Juan José? Bien, una razón fundamental para proteger al niño o niña que nace de estos procesos fue precisamente la ponderación de que los extranjeros no puedan participar en este derecho. Hay antecedentes, de hecho nos enteramos porque hubo una ocasión en que viene una persona extranjera, contrata este tipo de reproducción, sale el niño del país, pero al país al que iba no tiene contemplado ese derecho y por lo tanto le negaron el registro a este niño en ese país, de tal manera que teníamos un asunto de una persona viva, pero que jurídicamente no adquiría ningún tipo de derechos, y es como quedar, para decirlo en términos sencillos, en el limbo jurídico. Eso fue fundamental, la decisión para proteger los derechos del niño. Segundo aspecto de protección al niño. Dice la ley que la madre gestante adquiere la obligación de procurar el desarrollo del feto, del producto que ya está ahí. Esto, inclusive en el debate nacional nos decían que no era correcto porque no se podía imponer una obligación, y en todo caso solamente la manifestación de voluntad. Lo que hemos dicho es que lo que nos interesa es la protección del niño. Y en el derecho tabasqueño, en materia civil, la vida, el niño ya concebido, se protege desde el momento preciso de la concepción. De ahí que en una relación contractual las partes adquieren obligaciones y derechos. La obligación que tiene la madre gestante es cuidar desde la concepción el producto que se obtiene. Eso sí lo vi en el texto, mientras está en la panza. Mi preocupación es después. Bien. ¿Cómo le damos protección a esos niños? Es correcto. ¿Qué se está previendo en la legislación? Cuando se firma el contrato que certifica un notario público, eso es muy bueno, se tiene que poner a disposición de una autoridad judicial para que por la vía no contenciosa, o lo que se conocía antes como la jurisdicción voluntaria, un juez civil dé pleno reconocimiento a ese contrato. Eso es lo que se hace de origen. Y en el momento ya del nacimiento y del asentamiento del niño, del registro, para que tenga todos sus derechos en plena vigencia y protección y cuidados, se inicia también ante juez civil competente un juicio de adopción plena, de tal manera que la autoridad judicial durante un juicio toma todas las providencias necesarias, desde acreditar la identidad de los contratantes, de la gestante, y la garantía de todos los derechos que tendrá ese niño desde ese momento en adelante. Esto no se hacía actualmente, simplemente bastaba la comparecencia ante registro civil para poder proceder. Entonces, esta parte es fundamental, esencial para la tutela de los derechos del niño o niña que nazcan bajo este sistema reproductivo. Ahora, en el tema de adopciones, el DIF juega un papel importante y en este caso es la instancia judicial, no el DIF. Sí, porque eso me llamó la atención. Se está planteando vía juicio ordinario civil. Esto da mucha certeza al tema, porque reitero, durante todo un juicio, el juez civil podrá tomar todas las providencias que estime pertinentes para garantizar la salvaguarda de los derechos de los niños y de las niñas. Otro derecho del niño es, por ejemplo, ¿en qué momento el niño, sus padres son los contratantes? ¿A qué voy? En el momento que nace el niño, como decías, está en el limbo, hijo de quién es, ¿no? Si el niño tiene una emergencia, tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos, los padres contratantes no pueden ejercer ningún tipo de seguro, o sea, ¿quién es el responsable? No pueden ni siquiera entrar a estar con el bebé mientras está en una unidad médica, sí, porque no son los padres legales todavía en ese momento, cuando nace. ¿En qué momento queda ya establecido la protección de ese menor por parte, pues en realidad, de los padres contratantes, que son los padres del niño? Bien, en cuanto a la protección, ya decía yo hace un momento que desde la concepción misma, dice la Ley Civil de Tabasco, se tiene ya como nacido,
Esto es importante. Okay. Entonces, a la luz del derecho, cambio. a la luz del derecho. Este concepto de concepción y tenerlo ya previsto como nacido no es parte de la reforma, ya estaba en la institución del derecho civil tabasqueño, de tal manera que con la reforma, al establecer la obligación a la madre gestante del cuidado, desde esa concepción ya el niño o niña viene protegido a la luz del derecho. Esto es importante. Se establece en la condición de la madre gestante todo un cuidado antes, durante y después del embarazo para poder precisamente tener bien el proceso. Mi punto es que esa obligación y responsabilidad termina en el momento que nace el bebé. En cuanto nace el bebé y los padres contratantes pueden legalmente tener la paternidad del niño, el niño queda en medio de una situación en la que ¿qué pasa con él? Te platico este caso específico de que ni siquiera dejan a los contratantes entrar a la unidad de cuidados intensivos, estar con los bebés, porque no son los papás. Ya no va a ser así. Ahí ya como está previsto, hay una cobertura en seguro médico de gastos mayores. Esto también hay que decirlo. Y de ahí inmediatamente se entra al juicio de adopción plena para precisamente dejar debidamente salvaguardados los derechos de los niños y de las niñas, evidentemente, ¿no? Esto es ya que nace. Así es, así es. Sí, es claro, lo que te digo, hay ese pero repito, no hay laguna. Desde su concepción se le tiene ya como nacido. Esto es importante dejarlo claro en el derecho civil. Nos quedan 2 minutos, Juan José, y nos falta la parte de las madres sustitutas. Como platicábamos, testimonios de trata de personas, la protección, si les sucede algo, veo que incluyen seguro de gastos médicos, pero yo estuve hablando a aseguradoras y resulta que necesitas 10 meses por lo menos antes para poder que una aseguradora te cubra cualquier complicación en el embarazo, y la reproducción asistida no la aseguran. Bien. ¿Esta parte cómo está contemplada? Está definido como seguro de gastos médicos mayores, los cuales ya están contemplados en la práctica normal de los seguros. Quizás ante una modalidad nueva habrá que prever y acercarnos con estas instituciones. Estamos ante legislación de carácter federal, pero bueno, tendrá que irse previendo la armonización también en este tipo de cosas. Comentarte también que la Secretaría de Salud, con la reforma al Código Civil, con la reforma que viene ya en camino hacia la Ley Estatal de Salud, será la entidad pública rectora que lleve el cuidado, la conducción, el estar pendiente de que estos procesos se lleven de la mejor manera. Nos decían, por ejemplo, en un análisis nacional, que no se había previsto en la reforma al Código Civil la alimentación que debe tener la madre gestante durante este proceso. Hemos comentado que en la condición de la madre gestante se prevé que la institución que está dando el servicio, sea pública o privada, informe mensualmente a la Secretaría de Salud a través de un expediente clínico cuál es la situación que lleva el proceso. El expediente clínico, por los protocolos que tiene la Secretaría de Salud, comprende la verificación de los aspectos de la alimentación que debe estar garantizada a la madre gestante. Son comentarios que por el tiempo que nos queda pudiéramos precisar. Me pongo a tus órdenes por si en ocasión futura. Vamos a platicar muchas más veces, Juan José. Este era un primer encuentro después de esta aprobación que... También te comento, como toda reforma legal, la estaremos evaluando permanentemente en la realidad. Son situaciones que se están normando por primera vez, se están regulando con control de manera importante. Vamos a estar evaluando y a tus órdenes para comentarios posteriores. Bueno, vamos a organizar, como lo habíamos platicado en algún momento, una mesa redonda. En enero la podemos organizar, si estás de acuerdo, con diferentes actores que intervienen en el proceso. Si tuviéramos tiempo, te hago un comentario final. Dime. Nos han comentado el por qué a la madre gestante se le puso un intervalo de edad entre 25 y 35 años. Que eso se hacía por también salud, ¿no? Como un asunto de discriminación. Quiero comentar nada más como un referente. Tabasco está dentro de los 4 estados con mayores niveles de fecundidad, 79.7 nacimientos de madres adolescentes por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años. Es una de las razones por la cual la edad también fue un criterio
que ponderamos y revisamos con mucho detenimiento. Y nada más comentar que sí está ahí establecido en la nueva reforma la cantidad de veces que realizan procedimientos mujeres, porque era muy reiterativo. Máximo 2. Máximo 2. Máximo 2. Que eso también ya lo contempla la ley.